Hola, soy Paula y quiero contarte cómo tomé la mejor decisión de mi vida. Cuando yo tenía más o menos 8 años de edad, empecé a preguntarme cosas de grandes. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué significado tiene este mundo? Porque yo tenía unas hermanas que ya estaban adolescentes en ese momento y ellas tenían conflicto con sus amiguitas o algo y lloraban y cualquier cosa y las veía llorando y yo decía, esto es todo en la vida, ¿qué más hay en la vida? Y empecé a preguntarle a las personas grandes que tenía alrededor, empecé a preguntarles cuál es el propósito de la vida o qué significado tenía la vida. No sé cómo les preguntaba porque tenía 8 años, pero ellos sí me entendían, porque me decían, cuando seas grande lo vas a entender. Pero yo decidí seguir buscando cuál es el propósito de la vida hasta que un día en clases llevamos el propósito, no el propósito, el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y en esa clase termina la clase y yo le agarro y le pregunto a la profesora, ¿esto es todo en la vida? Y ella me dice, sí, eso es todo. Entonces yo dije, si el propósito es morir, no tengo para qué sufrir el resto. Decido morir de una vez. Entonces empecé en mi mente de niña a pensar cómo podía matarme. Un día estábamos en la piscina y decidí meterme a lo hondo. Cuando obviamente me rescatan, mi madre me dio la cuera de mi vida y me dijo, deja de jugar con eso. Y yo solo podía pensar, no estoy jugando. Empecé a intentar tirarme de diferentes lugares altos y no eran lo suficientemente altos, hasta que un día entré a la cocina y encontré un cuchillo carnicero de este tamaño y lo empecé a agarrar. Yo no veía películas de terror ni nada por el estilo, pero se me ocurrió la brillante idea que si me lo metía ahí iba a parar mi vida. Entonces mi hermano, el que él es mayor que yo, era el único que me creía que yo me iba a matar. Cuando yo agarro el cuchillo, mi hermano me ve con el cuchillo y empieza a gritarme que no lo haga. Y entonces empiezo yo a correr, él atrás de mí. Mi casa daba círculos, podía salir al patio y volver. Entonces yo empecé a correr con el cuchillo así. Entonces porque dije, si me caigo, me lo meto de una vez y punto, se acabó. Entonces yo estaba corriendo a todo dar con eso, con el cuchillo así. Y entonces mi hermano gritaba y lloraba atrás de mí. Cuando escucho esto yo me detengo porque era demasiado y me doy la vuelta y él estaba llorando pidiéndome que no lo haga. Y ahí pensé, este no es el camino. Seguramente voy a hacer sufrir a mis papás, a mis hermanos, a todo el mundo, entonces decidí que ya por ahí no era el camino. Pero eso seguía dando vueltas en mi mente de ¿para qué sentido tenía la vida? Un día estaba en clases y llegó una compañera nueva y la profesora me pidió que la ponga al día y todo, entonces nos hicimos excelentes amigas. Una noche tuve una pesadilla horrible y al día siguiente se le las cuento a ella y le digo, me soñé horrible, pasó esto, así toda mal, angustiada, afligida. Y ella así toda linda me dice, ay, eso es fácil, solo tienes que decir Jesús, 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 Jesús y todo lo malo se va. Entonces yo en la noche, no hablamos más del asunto, en la noche otra vez tuve pesadillas y empecé a decir Jesús, 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 Jesús. Y cuando hago eso, de repente así, ¡puf!, todo lo malo se va, sentí paz, se fue el miedo y entonces yo dije, wow, esto funciona. Y entonces al día siguiente le cuento a mi amiga y ella dice, claro que funciona. Ella era cristiana y ella empieza a contarme más de su relación con Dios, de cómo ella hablaba con Dios y todo. Yo quedé así fascinada, pero ahí era todo. Cuando un día fui a recogerla, su papá estaba enfermo y yo ya era parte de la casa, era una hija más, y su mamá nos dice, pasen a su cuarto y despídanse para ir al colegio. Entramos a despedirnos de ella y él dice, antes de que se vayan, arrodíllense aquí al pie de la cama, vamos a orar. Nos arrodillamos y el padre empieza, su papá empieza a dirigirnos en una oración. Yo no me acuerdo mucho de la oración, pero decía algo como que Jesucristo entra en mi vida. Y yo sentí literal algo que entró, como si entrara algo físicamente en mi corazón. Y yo me paré asustada y me agarré así. Y me acuerdo como si fuera ayer la cara de él, con una sonrisa de oreja a oreja, mirándome con tanta ternura y me dice, Paulita, ¿sentiste que algo entró en tu vida? Y yo, sí. Y el agarre me dice, ese es Jesucristo que está viviendo ahora en tu corazón. Y yo me quedé así, wow, esto es lo que le da propósito a mi vida, esto es lo que estaba buscando. Y así fue que empecé a conocer a Dios, empecé a conocer a Jesucristo, a charlar más con Él, a relacionarme con Él. Y mi hermana en ese momento también estaba enamorando con un muchacho cristiano. Este nos invitó a su iglesia y a través de esto toda la familia conocimos a Cristo.
Eso trajo muchísimos cambios en mi vida, en mi familia. Yo era una persona súper aburrida, súper indiferente, no quería nada en la vida. De repente empecé a disfrutar mucho más de la vida, de los amigos, de la familia. Mi familia se hizo mucho más unida y pudimos tener, no es que vivimos sin problemas ni que es todo color de rosas. Hay cosas en la vida, como siempre hay problemas, pero en todo esto nos ha acompañado Dios. Ha estado con nosotros siempre y eso ha sido lo mejor de lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Y por eso quería contarte esto este día. Si tú estás ahí pensando, esta vida no tiene propósito, no hay para qué, no tiene ningún significado, yo quiero decirte hoy que sí lo tiene. Tu relación con Jesucristo puede marcar rotundamente la diferencia en tu vida. Y yo quiero desafiarte en este día para que tú le puedas decir a Cristo que entre a tu corazón y tener una relación real y personal con Él. Te aseguro que de esto nunca te vas a arrepentir. Y no quiero perder más tiempo, quiero decirte que te quiero guiar en una oración que tú puedas decirle a Jesucristo que entre a tu vida. El único requisito es que tú se lo digas con un corazón sincero. No hay más requisito. Un corazón sincero es la clave. Y puedes repetir esta oración después de mí. ¿Listo? Vamos a hacerla. Señor Jesucristo, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Si has hecho esta oración, Dios ha entrado en tu vida ahora y simplemente Él te dice que nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Él está contigo ahora y está 24/7. Él está ahí para escucharte, para compartir todo contigo, así que te animo a que tú puedas hablar con Él, decirle cómo estás, cómo te sientes, comparte todo con Él porque Él te ama de manera incondicional y no hay nadie más que pueda hacer esto por ti de la manera en que puede hacerlo. Así que disfruta una relación real y personal con Él hoy.